Buenas tardes y bienvenidos. Un placer saludaros. Y hoy tenemos la alegría de contar con nosotros con Alfonso de la Torre en esta segunda conferencia dentro del ciclo que dedicamos a modernidad latente, vanguardistas y renovadores en la figuración española. Él es un teórico y crítico de arte, especialista en arte español contemporáneo. También es escritor de poesía, que han sido publicados por la Fundación Ludwig como 10 poemas de papel. Es un reconocido especialista en autores de la abstracción y del informalismo español. Y antes hablábamos lo mucho que le ha cundido su labor como catalogador, porque ha hecho los catálogos razonados de Gerardo Rueda, de Manolo Millares, de Manuel Rivera, de Pablo Palazuelo y de Fernando Zóbel, además del de Millares de obra gráfica. Esto he de decir que es un ingente trabajo y además, como sabéis, los catálogos razonados no solamente son una fuente fundamental para el estudio de cada uno de los autores, sino que también contribuyen al dar seguridad al mercado, a regularlo y a que su obra tenga una mayor seguridad a la hora de estar en él, ¿no? Además, ha comisariado un programa anual de intervenciones desde el año 2005 a 2019 durante la Semana de Arco en Madrid. Ha comisariado exposiciones sobre la poética del Grupo de Cuenca, Manolo Millares, La sombra de Oteiza, Manuel Rivera, Carmen Calvo o Salvador Victoria. Y junto a ello, es mucho más extenso, pero también ha realizado clases de máster en la Universidad Nebrija de Madrid sobre Zóbel y Chillida y sobre Manolo Millares, y recientemente ha publicado para la Fundación Juan March una monografía sobre Paul Klee y España, los irredentos cleyanos. Y sin más, les dejo con el conocimiento de Alfonso de la Torre. Muchísimas gracias. Bueno, estaba dando las gracias a todo este estupendo equipo, Lourdes Moreno, la directora, Elde Brown, secretaria de dirección, y a Bárbara García, que me han permitido estar hoy aquí. Felicidades por la excelente programación de este museo y en especial por esta hermosa exposición que he tenido oportunidad hoy de ver, Modernidad Latente. Y de alguna manera ya sabéis que este ciclo de conferencias tiene que ver con esa exposición y parte de lo que contemos, como lo que se cuenta en el resto del ciclo de conferencias, permitirá comprender mejor el complejo ser del arte español en ese camino, principalmente del siglo XX. Siempre que hablo en un lugar, pienso en mis relaciones con la ciudad o con la provincia, y pensaba en las muchas ocasiones en que he podido estar en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, principalmente ese catálogo razonado de la obra gráfica de Manolo Millares. Es un catálogo, podríamos decir, malagueño, porque nació desde ese museo que lo impulsó a través de una beca María de Salamanca, y así pudo ver la luz. Y en algunas otras ocasiones he podido acompañar, por ejemplo, a Luis Feito, que también frecuentaba Marbella, en general la provincia y el Museo del Grabado Español Contemporáneo. Hace un tiempo tuve ocasión de investigar las vanguardias malagueñas de esos años 50 a través de la reconstrucción de la vida de un personaje singular, un artista llamado José Luis Jiménez España, Pepe España, que marchó de Málaga en los años 60 y se incorporó a la vida conquense, a la vida del Museo de Arte Abstracto. Y luego hubo una pequeña exposición también sobre el particular en el Museo Jorge Rando. He tenido oportunidad de comisariar una exposición en Casa Mena, una bonita sala de exposiciones de la Universidad Internacional de Andalucía. Se llamó Different Orders en 2016. Estuve en el Centro Pompidou hablando de Brancusi y Calder,
La levedad y el peso hace unos años también. Y como le contaba a Lourdes, estoy trabajando en un texto sobre Matías Sánchez, un artista que yo creo que es casi emblema de ese título planteado en esta conferencia, figurativos versus abstractos. De alguna manera este prólogo en primera persona me sirve para anunciarles que, aunque mi trabajo ha estado en el marco de la abstracción, más bien ha sido un trabajo que ha investigado sobre los orígenes de la abstracción, sobre las razones, sobre las situaciones en que se produce ese surgimiento. Al cabo, es bien conocido que en el surgimiento de la abstracción, especialmente en España, hay dos procesos que son el cubismo y el surrealismo como motor de eso que podríamos llamar desmaterialización de las imágenes. Y en mis palabras tendremos un frecuente entrecruce entre figuración y abstracción porque, luego lo iremos avanzando, la abstracción española tiene mucho que ver con la figuración porque su origen tiene que ver con lo que podríamos llamar la tragedia y el dolor, luego lo explicaré. Todo esto lo explico porque, igual que el expresionismo abstracto norteamericano tiene un componente como más espiritual, más místico, el equivalente del expresionismo abstracto japonés, que fue el grupo Gutai, tiene un hondo componente lúdico de juego. Y por supuesto que el equivalente en Francia a la abstracción lyrique, principalmente, el mismo nombre, abstracción lírica, lo dice. En la pasada Bienal de Venecia tuve la suerte de contar con un proyecto que impulsó el Museo de Altamira y se vio allí en lo que se llama un colateral, que se llamó Con las imágenes crecen los signos, y que hablaba de otro asunto que también cruzará hoy mis palabras, que son las imágenes de la caverna y las nuevas imágenes en pintores jóvenes. Y de alguna manera es atractivo este versus planteado desde este museo que se mueve entre la abstracción y la figuración. Pues ahora veremos, ya digo, que nuestra abstracción ha tenido una honda raigambre figurativa y que se ha encontrado inclusive hasta con lo realista. Luego ya digo que lo explicaré. Es un tema muy interesante. Felicidades a este museo que lo sugirió. Y es una conferencia que me ha exigido un cierto esfuerzo porque imagino que muchos de los que conocéis el mundo del arte y de la cultura podréis saber ya a estas alturas que algunos de los temas que parecen más transitados no lo están. Siempre cuento que mi trabajo con algunos artistas como Palazuelo nacen de una puesta en cuestión de todo lo que uno ya había leído. Ahora mismo, eso, por ejemplo, en el caso de Palazuelo lo planteé en un proyecto que se llamó 13 Rue Saint-Jacques y que reconstruía una zona oscura del quehacer de Palazuelo, que eran sus 20 años que había pasado en París, de los que nadie tenía prácticamente noticias. Ahora estoy trabajando en un proyecto para septiembre sobre Tapies y Chillida y sucede lo mismo, que nos ha costado saber, y lo sabemos ya a estas alturas, que es la primera vez que se trata el asunto. Así que nos acogeremos a ese lema de Ezra Pound, a lo nuevo, que es un lema muy válido para el conocimiento en general, y les iré ilustrando algunas de estas palabras con algunas o con bastantes imágenes que pasaré deprisa, pero que servirán para explicarnos. En todo caso, ya sabéis también que las fronteras, quizás una nota de la cultura y de la cultura plástica sea que las fronteras en el siglo XX y por supuesto en el XXI se diluyen, aunque he tenido la suerte de trabajar también con artistas que han sido centrales en la figuración en el mundo. Por eso quise ilustrar este dossier mío con una imagen de Pat Andrea, un artista que fue reconocido a partir de que Jean Clair le seleccionara para una exposición central del siglo XX, que fue Nouvelle Subjectivité, Nueva Subjetividad, en donde estaba, entre otros, con Francis Bacon, Hockley, Kitag o Jim Dine. Tuve la suerte, por eso me he permitido recoger esta imagen, de que el año pasado se mostró su obra en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca a través de una cosa que se llamó, un proyecto expositivo, no una cosa, de una exposición que se llamó Retrato de una familia, que hablaba un poco del encuentro de Pat Andrea con su padre, que es Andrea, que había viajado a España como uno de esos viajeros románticos
un poco los años 40 y 50, y también la presencia de Cristina Ruiz Guiñazú, mujer de Pata Andrea, y de sus hijos Azul y Mateo Andrea, que son también los pintores, de ahí lo de Retrato de una familia. He comisariado también exposiciones para Carmen Calvo, la artista, la exposición de Alcalá 31 o la del Cubo Donostiarra. He trabajado también con la obra de Darío Villalba, Noche Oscura en el CEART. Hace un rato hablaba con la directora de Arte y Espiritualidad, que se movía con los fondos de BBVA. Imaginar lo extraordinario era el subtítulo de esta exposición. Se pudo ver en Bilbao y en el Jardín Botánico. Y otros artistas que de alguna manera simbolizan esa zona casi de zozobra de lo figurativo y lo abstracto son la obra de Javier Pérez, del bilbaíno Javier Pérez, que pude encontrar en el Cubo Donostiarra, Teresa Gancedo, Samuel Salcedo, o una exposición que tenía ciertas concomitancias con esta que está ahora en este museo, que se llamó Poética del siglo XX, en el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena. Y además he tenido la suerte de trabajar junto a una coleccionista de cuya colección me he venido ocupando, Pilar Citoler, que fue una coleccionista que en los años 70 coleccionó el arte pop internacional, y eso me permitió el acercamiento casi físico a las grandes figuras del pop internacional. Le decía Marcel Duchamp a Alain Jouffret que la seriedad es una cosa muy peligrosa. Para evitar lo serio hace falta intervenir el humor. Solo el humor puede salvarnos de las situaciones. Así que, puestos a jugar, podríamos jugar también con este título que se ha propuesto, figurativos versus abstractos. También podríamos haber dicho abstracción versus figuración. O quizá fuese más sencillo haber colocado una interrogación, figurativos versus abstractos. ¿O son realmente abstractos los abstractos? ¿O son realmente figurativos los figurativos? Es casi un oxímoron cuya esencia más bien es ¿qué son las imágenes? De tal modo que vamos a viajar en estas palabras entre la estética y la historiografía, y podíamos comenzar concluyendo que la abstracción en España tuvo una posición singular que de alguna manera arrebató el lugar de la figuración. Baste citar la omnipresencia de la abstracción a través del Museo de Arte Abstracto Español, que se funda en el año 66 y que de alguna manera inunda la década por la importancia de ese proyecto, de eso que llamamos nuestro primer museo democrático. Fue nuestro primer museo en España, y la estela que prosiguió a través de los artistas que quedaron influidos por aquel proceso. Y hay que decir también que la figuración toma realmente su poder a partir casi de la transición, a partir del cambio político, muy avanzado en los 70, ¿no? Por tanto, estamos ante una nueva aporía, quizás otro título para estas palabras. Hubo figurativos en la marea abstracta en España, en esos años 50-70. De alguna manera, ese asunto quedaba simbolizado en la Bienal de Venecia del año 76, de la que luego hablaré un poco, en la llegada a la transición, en la década multicolor, en la movida, etc. La historia del arte está llena de relatos perversos. Uno de ellos incluye a la abstracción informalista, eso que se ha llamado el arte otro. Digo que es un relato perverso porque siempre alude a la abstracción informal, gestual y violenta, a pesar de la existencia de una abstracción lírica. Si en la abstracción esa gestual y violenta podían estar nombres como bien conocidos como Millares o Saura, en esa abstracción lírica podrían estar artistas como Rueda, Farreras, Feito o Zobel, y también una potente corriente geométrica. Sin embargo, la beta brava ha sido lo que ha sido transmitido como esencia del arte abstracto, quizás por la influencia francesa, que nos ha visto siempre como muy del gusto hispanic, como ellos dicen, la España negra, la España goyesca. Sin embargo, pues hubo una corriente geométrica muy potente. Bueno, vamos a ver si lo pasamos con este, que es esta.
que podría estar simbolizada en ese ejemplo que cito mucho, que es la mirada de los artistas abstractos sobre la figura de Paul Klee, sobre figuras como Mondrian, Kandinsky. Fue una influencia planetaria sobre ese personaje que fue Paul Klee. La imagen de arriba es de Sempere, la abajo de Klee. Klee, que decía Tarrats era el único museo sin polvo, acoge prácticamente todas las influencias posibles que van desde la figuración hasta la abstracción, y eso explica que irredentos kleianos, sean Canogar, sea Sempere, sea Millares, sea Tapies, sea Ramiro Tapia, sea Lucio Muñoz o sea Palazuelo. Y no es muy extraño tampoco, habrá que recordarles que de alguna forma Paul Klee había mirado permanentemente hacia el arte español, que admiraba a nombres como Zuloaga, Velázquez o Goya. Decía Klee que Goya le perseguía como un fantasma y que su ilusión casi conseguida fue viajar a España, a ese país en donde crecen los Goyas. Así que por una vez me permitiré hacer una cuña publicitaria para hablarles de este libro que se publicó hace unos años, que escribí, en el que se habla justamente de esa relación. Este libro, si tiene algo bonito, es la primera parte melancólica, en la que Klee habla de cómo nos ve, de su amor por España, de su amor por la música española, por la literatura española. Luego la segunda parte podemos decir que habla sobre su influencia. De alguna manera, claro, hay que decir que junto a esto que hemos hablado hubo una fuerte presencia de la abstracción geométrica, que tuvo que ver con la presencia de Oteiza en España a partir de los años 50. Oteiza es otro personaje singular que llega a España en esos años 50 y dice que sus propósitos cuando viene a Madrid son ver la tumba de Goya y saludar al maestro Ángel Ferrán. Esa abstracción geométrica, todo esto lo cuento para citar que la abstracción no fue solo informal, tuvo la presencia en grupos como Parpalló, fundado en el año 56, en el equipo 57, que de alguna manera son oteizanos porque se desplazan hacia el mundo internacional por el impulso de Oteiza, la experiencia de Antes del Arte que impulsa Vicente Aguilera Cerny en el 68 y el Centro de Cálculo que tiene su lugar entre los años 68 y 71. La figuración emerge precisamente en España llegando a los 70, a través de procesos que son bien conocidos: Estampa Popular, Eduardo Arroyo, el equipo Crónica, formado, como sabéis, por Rafael Solves, Manolo Valdés y Joan Antonio Toledo, donde, por cierto, se forman Rosa Torres y Carmen Calvo. Y de alguna forma también hay que considerar en este punto al equipo Realidad, Joan Cárdeles y Jorge Ballester. Pero realmente el momento importante en ese tiempo para ubicar a la figuración tiene que ver con el surgimiento de la Galería Vandrés, con la presencia de Fernando Vijande, que se convierte en un verdadero impulsor de la nueva figuración en España. Ya saben que Fernando Vijande tuvo dos galerías, una fue Vandrés entre el 71 y 80, y luego se va a ese mítico garaje en donde recibe la visita de Warhol. Estos días se ha estado recordando esa visita a través de un proyecto de Christopher Makos en el Museo Lázaro Galdiano. Y aquí es importante reseñar una figura que se convierte en esencial, que es la figura de José Luis Alexanco. Si luego tengo tiempo les pondré como una pequeña cosa más. Alexanco se convierte en el asesor de Vijande, que era un hombre no muy versado en las artes contemporáneas, y la figura de Alexanco se convierte en una figura tutelar. Alexanco es un personaje singular que falleció hace poco, relativamente, en 2021. Tuve la suerte de conocerle, de hacer una exposición en Alcalá 31 que se llamó Ejercicio Temporal. E hicieron un tándem esencial. En él es muy importante esta investigación que le lleva al estudio de las figuras en movimiento. Esta es una pieza que creo que es del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Movimiento Transformable. Y realmente a veces yo le decía a Alexanco que había sido el inventor de la impresora 3D,
porque su proyecto en el centro de cálculo consistió en la creación de figuras, podemos decir en movimiento. Hizo unas 70 figuras como esta, que se llamó MUM, o movimiento, la abreviatura de movimiento, y que consistían en, a través de una serie de diagramas de curvas, crear cada una de esas rodajas, se lo llamaba así, rodajas, que luego convertía en rodajas de metaquilato y que tras ese estudio, al ir unidas, se convertían en esas figuras que él la llegó a desplazar hasta un acto que ahora llamaríamos casi performance, que fue una pieza musical que hizo con Luis de Pablo, Soledad Interrumpida, que se vio en prácticamente todo el mundo, desde Buenos Aires hasta el Palacio de Cristal del Retiro, que es donde es esta imagen, en donde unas figuras de caucho eran sometidas al aire y se elevaban. La gente podía andar entre ellas, ir y venir entre ellas, y fue realmente un momento extraordinario que además encontró su momento central en los encuentros de Pamplona de 1972, que fueron organizados precisamente por Alex Sanco y por Luis de Pablo en ese mítico verano del 72. Claro, es muy importante la presencia de Vijande porque realmente tras ese tiempo en el cual, ahora lo contaré también, la figuración tiene una enorme dificultad para asomar a un mundo verdaderamente contemporáneo, Vijande, a través de sus galerías, pone en pie a artistas como Juan Muñoz, Luis Gordillo, y realmente colabora con un proyecto extraordinario que se llamó New Images from Spain, Nuevas Imágenes de España, que, comisariada por Margit Rowell, utilizó toda la potencia que tenía en ese momento Fernando Vijande. E invita a 10 artistas, que son Sergi Aguilar, Carmen Calvo, Teresa Gancedo, Muntadas y Serrán Pagán, Miquel Navarro, Pere Villalta, Jordi Tesidor, Darío Villalba, Zus y al propio Alessanco. La mayoría de los artistas eran figurativos, creo que 6 de los 10 eran figurativos, y eso demuestra la importancia que en esa... Fue una exposición capital porque Margit Rowell, que había sido conservadora del Museo Guggenheim en Nueva York, llegó a España a seleccionar y en un tiempo ajeno, como entenderéis, a nuestra tecnología actual, visitó los centros de arte más importantes que había en esa fecha, que eran Madrid, Bilbao, creo que estuvo en Sevilla, en Valencia también y en Barcelona, para seleccionar a esa cortísima nómina de 10 artistas que eran muy jóvenes entonces, porque habían nacido en los años 50, la exposición se celebró en el año 80 y de alguna manera todos esos artistas estaban situados en esa especie de trampolín del futuro. De alguna manera, esa Bienal de Venecia que antes cité, la Bienal de Venecia del año 76, que se llamó Vanguardia Artística y Realidad Social, puso también en pie, desde un aire también que tenía de reivindicación, a través del comisariado de Valeriano Bozal y de Tomás Llorens, con la colaboración de Eduardo Arroyo, Alberto Corazón y el equipo Crónica, puso en pie también una nueva mirada sobre la figuración que comenzaba en fin, que había estado latente en ese tiempo. Realmente hay que decir que en aquel tiempo, ese arco temporal que se nos propuso, los 50 a los 70, hace difícil establecer una diferencia entre la mirada de los abstractos sobre el mundo y de los figurativos. Entre otras cosas porque, ahora veremos algunos ejemplos, los artistas del Paso asentaron su mirada, esa abstracción en lo real más real. Eran verdaderos realistas, admiradores de Picasso. En la primera carta del Paso escriben, ya sabéis que el Paso hizo varias cartas y manifiestos, y en la primera carta del Paso de marzo del 57, todos, por cierto, intentaron ir a ver a Picasso, algunos lo consiguieron. Estos días leía, por ejemplo, que Tapies fue a ver a Picasso, Millares lo intentó sin éxito, y decían en esa primera carta, es textual,
La juventud española necesita de él y de su obra. Es indigno que el mejor pintor español no pueda influir directamente a través de una soberbia producción en una juventud que ha perdido en esta calamitosa emigración de nuestros artistas hacia tierras mejores la hilación histórica que nos falta, el empuje y el ejemplo vital de una obra sin temor, violenta y batalladora. La culpa de ello no es de Picasso, todos lo sabemos. La juventud española lo comprende. Lo único que la juventud artística española pide, casi mendigando, la presencia de una obra de Picasso casi en cualquier sitio. Es importante subrayar que no hubo confrontación entre abstracción y figuración, sino que existió auténtica complicidad. Ahí este sale Sanco entre sus muñecos en la exposición de 2021, entre los muñecos de Soledad Interrumpida, que son unos muñecos de caucho. Claro, cuando uno mira la imagen esta tópica, vamos a decirlo así, y transitada de la inauguración del Museo de Arte Abstracto para los artistas, uno ve ya esa complicidad si pensamos que ahí, en esa zona central, en donde si trazamos una X en la fotografía, la persona acodada, la mujer acodada es Juana Mordó, en el balaustre, y a la izquierda de la imagen pues tienen a Amalia Avia, a Carmen Lafón o a Julio López Hernández, no muy lejos de Lucio Muñoz, lo cual demuestra esa complicidad. Los realistas de Madrid, como lo tituló la exposición del Thyssen de 2016, en Madrid, canónicamente son Amalia Avia, Antonio López García, los hermanos Francisco, Julio López Hernández, María Moreno, Isabel Quintanilla y Esperanza Parada, que junto a otros ejemplos, estoy pensando en andaluces como Carmen Lafón o Joaquín Sáenz Menchugal, que está en la imagen de esta exposición nuestra en este museo, supusieron una cierta resistencia de la figuración y por eso uno entiende su reivindicación reciente, aunque ya digo que todos ellos estaban además integrados en la galería de esa mujer, Juana Mordó, y que supuso el que era natural encontrarse a los artistas abstractos en las exposiciones de los artistas de esos realistas o lo contrario. Lo conté un poco en cierta ocasión en que escribí un texto de Julio López Hernández para la Galería Leandro Navarro, la estupefacción que sentía cuando, visitando la casa de Gerardo Rueda en Cuenca, uno encontraba una escultura de Julio López, que es una figura masculina, como un torso que se llama Jacobo, que está como implorante, con las manos como en espera, y a la derecha estaba una chatarra de Torner, o unas geometrías de Gerardo Rueda, o unas geometrías de Teisidoro Geométrico. Y de alguna manera de eso hablaba cuando hace también unos años me propusieron para una comisión con la colección de Paradores, porque se hallaba allí un mural de Lucio Muñoz, que es este, que a raíz de hacer una reforma y una rehabilitación, una nueva construcción de unas zonas en el Parador de León, querían volver a situarlo como merecía, porque se encontraba antes en una zona de muy bajo techo y había sido abrasado por el tabaquismo anterior, y lo restauraron y lo colocaron en un lugar que merecía, bien iluminado y demás. Y cuando se habló de cómo colocarlo y de sus proximidades, les propuse justamente que hicieran ese encuentro de la colección con quienes habían sido sus compañeros de generación. En ese encuentro, Lucio Muñoz empieza a hacer sus relieves, el de Aránzazu también, con la mirada atenta de ese personaje que está a la izquierda, que es Julio López Hernández, que es el escultor, porque al final Lucio Muñoz era un pintor si queréis, de maderas y de relieves, que en esa época unía, abrasaba, pegaba, despegaba, pero está bajo la mirada de Julio López, como veis. Por eso propuse que además del mural estuviera cerca esta escultura de Julio López, que estaba en la colección de Paradores, que se llama La Jubilada, que de alguna forma miraba y hablaba de ese encuentro junto
o junto a Julio había otras piezas de Amalia Avia, de Paco López, de Esperanza Parada, un poco de todos estos artistas. Y había un eslabón, que el eslabón ya lo habéis percibido muchos y muchas de vosotras, es Lucio Muñoz. Lucio Muñoz es el eslabón, se casa con Amalia Avia, su primera exposición la hace con los realistas de Madrid y realmente es importante también subrayarlo. Pasa con Sempere un año en París y se encontraba en esa foto que pasé antes, en esa foto inaugural de Cuenca. Y esta especie de entrecruce que sucede entre figuración y abstracción tiene uno de sus nombres señeros en Darío Villalba. Darío Villalba y sus enfermos, sus imágenes dolientes, estos son unos cloisonnés de metaquilato que subrayan su quehacer. He puesto la medida 2,55 por 1,70 para que se entienda la envergadura de la pieza y que se convierte en una persona, en un artista que sustrae los métodos del informalismo para llevarlos a algo que será muy común en nuestro tiempo, que será la imagen fotografiada y trasvasada al lino a través de esa técnica fotográfica en donde los linos conservan muchas veces las cicatrices de su unión, como de alguna forma había hecho Millares, y que además compone ese mundo tembloroso de encapsulados, como lo llamó él, también paisajes de tierras, de restos, de basura, de alguna manera. Y es una realidad que buena parte de este mundo del arte español miraba hacia lo que podríamos llamar el dolor del mundo, y es también cierto que miran también hacia lo que podríamos llamar las artes primitivas y la caverna. De alguna manera las artes primitivas, los aspectos telúricos del arte español están en esa mirada permanente de la modernidad. Volviendo a la historia casi agónica del arte español de la posguerra, por un lado tenemos la pervivencia de lo que podríamos llamar lo de siempre, por otro lado la pervivencia de lo arcaico como lanzamiento hacia la modernidad, y posiblemente muchos de vosotros, de vosotras, os estéis preguntando a estas alturas, pero bueno, el arte español fue un arte en el que dominó la figuración, dominó la abstracción. ¿Cómo se nos veía internacionalmente? Hace poco leía un artículo que se publicó en Bruselas en 1949 y que era como una foto fija de aquel tiempo. Lo escribió André Villers y de alguna manera mostraba de qué manera, por eso he dicho lo de agónico, se percibía nuestra pintura moderna. Aquí pintura moderna tiene su acepción, su carácter lato, que es la pintura que se hacía en aquel tiempo, no el sentido de quiebra de la tradición. Y André Villers, que había visitado España y que conocía en aquel momento lo que sucedía principalmente en Madrid y Barcelona, percibía que él lo llamaba los jefes de fila de la pintura moderna, les chefs de file de peintre de l'école moderne, Solana, Zuloaga, Sert y Vázquez Díaz, que es verdad que fue maestro de muchos artistas de aquel tiempo, por ejemplo, de Canogar. Aunque, voy a recordar que Vázquez Díaz tenía este tiempo ya 70 años, precisamente André Villers veía un poco esa crisis de la modernidad si pensamos que, decía Villers, no había renunciado totalmente al clasicismo. Y hablaba también Villers de otro proceso singular de aquel tiempo, de esos años 50, que era los salones de los 11. La figura de Eugenio d'Ors como una figura protectora de una modernidad con limitaciones, podemos decir, porque a través de sus salones de los 11, que funcionan un poco entre esos años 42-54, que es, por cierto, la fecha en la que fallece d'Ors, pues a través de eso que se llamó la Academia Breve de Crítica de Arte, compuesta de 11 académicos, elegían 11 artistas para hacer una propuesta que tenía lugar en la Sala Biosca de los 11 artistas más importantes de aquel año. Realmente lo curioso de aquel tiempo es cómo lo que había sido la Escuela de Vallecas se convierte en una especie de segunda escuela
casi por necesidad, voy a recordar que los artistas y en general los españoles no podían salir de España, es decir, en fin, ya sabéis que tras la Guerra Civil se produjo la Guerra Mundial y que las fronteras se abrieron con una cierta libertad en el año 48. Digo cierta libertad porque para salir de España un cierto tiempo era preciso para los artistas salir con una beca y salir con un objeto hacia principalmente uno de los centros receptores, que fue el Colegio de España en París, que fue donde fueron la mayoría de los artistas. Y de alguna manera lo que se llamó la Joven Escuela Madrileña se llamó así porque la Joven Escuela de Madrid fue el título de una exposición de Buchholz, acogió pues a todos los artistas varados en aquel Madrid, ¿no? Figurativos y abstractos. Ahí estaban, entre otros, el propio Palazuelo, que he escogido estas dos imágenes que son pre-palazuelinas, pre su viaje a París, que sucede, ya digo, en el año 48, y estos son dos cuadros que estuvieron en la exposición de Buchholz, que se llamó la Joven Escuela Madrileña, en donde tuvo lugar en Buchholz entre noviembre y diciembre del 45, y ahí estuvieron, entre otros, Pedro Bueno, Álvaro Delgado, Carlos Ferreira, José Guerrero, Luis García Ochoa, Antonio Lago, Juan Antonio Morales, Palazuelo, Miguel Pérez Espinosa y José Planes. Decía Fernández del Amo, que fue el impulsor, director del Museo de Arte Moderno de Madrid, convertido en Museo de Arte Contemporáneo por unos años bajo su dirección. Él estuvo también a cargo de los encargos que ahora mismo ha recordado el ICO sobre los pueblos de colonización. Decía que era un grupo que vivía en el riesgo de la novedad cuando todavía ésta no había perdido su carácter desusado. Lo figurativo arcaico estuvo en esa tensión sobre lo moderno en aquel tiempo. Quizás uno de los símbolos sea esta postal que estaba entre los papeles de Pablo Palazuelo, en la original. Palazuelo, Eduardo Chillida iban a la búsqueda de Klee o de Kandinsky o de Mondrian, pero quedaban fascinados cuando llegaban al Museo del Louvre y veían estas piezas de las Islas Cícladas, visitaban a Brancusi o escuchaban lo inmemorial dicho por Bachelard. Esta tensión entre lo arcaico y lo contemporáneo será permanente. Tapies ha narrado escenas similares, Martín Chirino lo mismo, visitaban esos museos franceses como el Museo del Hombre, en donde se encontraba también esa mirada sobre lo arcaico. Por eso no es extraño que en el año 51, cuando Chillida se encierra con Palazuelo en Villaines-sur-Bois, sea todavía un artista que parece influido por eso que ha visto, esas esculturas de las Cícladas, esas esculturas primitivas, y esa visita que ha hecho al taller de Brancusi. En aquel tiempo fue Oteiza quizás uno de los grandes vindicadores de esa mirada sobre lo arcaico. Lo recogió un artista de vida efímera que fue Manolo Gil, un artista que murió muy joven en Valencia, y decía que el arte abstracto se vinculaba indeleblemente al arte abstracto figurativo, es decir, el gran arte del pasado, los primitivos, románico, etruscos, egipcios, mesopotámico, precolombino y artes, decía, de los negros y oceánicos. De ello se ocupó Oteiza en un hermoso libro que se llamó Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, que rendía homenaje a un pueblo, a lo que podemos llamar generalizando latinoamericano, que por primera vez frente a la corteza misteriosa del cosmos, decía Oteiza, introduce en él sus manos desnudas para arrancarles los primordiales elementos con los que acierta a elaborar sus ideas y sus mitos y a montar las fábricas, la estatuaria de su propia salvación espiritual y material, al hombre en las circunstancias más desfavorables, extrayendo de su racionalismo mágico una verdadera solución existencial, la estatura original. Por eso no es extraño, imagino que ya lo habéis pensado muchas veces, que la mayoría de los grupos de vanguardia de aquellos años lleven como emblema la caverna. La caverna es el símbolo, muchas veces los arqueros son el símbolo, lo había hecho Picasso y Miró,
lo hará la Escuela de Altamira, lo hará la DAC, los Canarios de los Arqueros del Arte Contemporáneo, lo harán los del Paso, lo harán Parpalló, mencionando las cuevas de Levante, o lo harán los indalianos, todos ellos con ese símbolo de las cuevas. Igual que lo habían hecho Giacometti cuando contempla las estatuas de bronce delgadísima con ojos entornados que contempló, ya digo, en el Louvre, y aquello que decía Genet, que venían del fondo de los tiempos y se encuentran en los orígenes de todo. El pasado, ese pasado, vamos a decirlo así, cavernario, está en el arte del siglo XX, está en Apollinaire, está en Dubuffet, en Missot, en Moore, en Motherwell, en Walsh, en Bataille o en Blanchot. Jorge Oteiza escribía en Existe Dios al noroeste: yo, el último parábola del último bisonte, el último del rebaño tótem de Altamira. Por eso, de alguna manera, también un capítulo que hay aquí que se llama Ecos de París tiene un gran sentido, porque realmente París fue capital para los nuevos artistas, el encuentro tanto con los museos como los artistas internacionales que se cruzaban por el Colegio de España. Basta recordar, a veces lo recuerdo, a Palazuelo encontrándose con John Cage o con Elvis Kelly en un proceso que había tenido sus ancestros en la presencia de Picasso, Miró, González o Luis Fernández, todos ellos recogidos en esta exposición. Cuando antes les hablé de la vinculación de la abstracción con la figuración, había un emblema que era Manolo Millares recogiendo sus álbumes, que a veces llamo sus álbumes del dolor, que son unos álbumes en donde fotografía cosas que le interesan, objetos que ha encontrado en la calle, en los vertederos, y que le sirven de composición de sus obras. Principalmente son recortes de prensa, de imágenes dolientes del siglo XX. Podríamos decir con Thomas Bernhard, salvaje crece la flor de mi cólera. En estos álbumes Millares recoge, este es el cuadro que podemos decir surge, ahí está ahí debajo en blanco y negro, está en el Museo Reina Sofía, que surge desde esas imágenes de torturados, arrastrados, dan origen a muchos de sus dibujos. Darán origen también a sus arpilleras, personajes caídos. Las zapatillas de los campos de concentración de las que habla Primo Levi en Si esto es un hombre acaban también siendo otro de los recortes que pega Millares, como esas imágenes de un tanque abajo a la derecha generarán las imágenes de sus artefactos para la paz del año 64. Este es un artefacto de la paz basado en esas imágenes de tanques. Este está en la colección Fue de Sempere. Una prueba también de ese encuentro, ahora lo mostraré. Estos siguen siendo los álbumes de Millares y lo que podemos llamar las arpilleras que nacen desde esos álbumes del dolor, la foto de capa, el cuadro de Millares, Che Guevara abatido, muerto, guerrillero muerto de Millares. Y lo mismo sucederá con Rafael Canogar, que toma imágenes de la prensa. Estas son imágenes de su archivo, de su propio archivo. Y esta es la pintura Libertad encarcelada. Esto sigue siendo el archivo de Rafael Canogar, imágenes principalmente de prensa de su archivo. Y el cuadro desde el otro lado, del año 74. Esto siguen siendo recortes de prensa y la pintura La víctima. El estudiante herido, que viene desde este recorte de prensa. Pero no solo sucedió en ese mundo que podíamos decir del dolor. Esta chatarra de Gustavo Torner, un artista conquense, de nacimiento y convicción, decía del Zobel, y que ha hecho fotografías en el año 55 de su cuenca natal, y que luego, de alguna manera, lo que uno quiere hablar aquí es no solamente sucede con esas imágenes del dolor, sino también sucede con esa
abstracción depurada, casi conceptual, que ejercen algunos artistas conquenses. Estos siguen siendo fotos suyas de 1955 y estos son sus chatarras, así la llama él. Podríamos seguir con algunos ejemplos, el de Fernando Zóbel pintando Cuenca, los ríos de Cuenca, el de Fernando Zóbel pintando la historia del arte, de eso habló su exposición en el Museo del Prado, el futuro del pasado. Podríamos hablar de Manolo Rivera pintando las albercas, los estanques y pintando la Alhambra. Podríamos hablar de Saura, de esa admiración por el Cristo de Velázquez que transfiere a sus pinturas, o bien sus Brigitte Bardot, ¿no? Realmente acabo contándoles con esta imagen de Paul Klee, con estas imágenes de Paul Klee, algo que contaba Paul Klee y que me sirve de cierre, que es que bajo las imágenes se ocultan otras verdades. Gracias.